El convoy avanzó por el estrecho valle como una hilera de hormigas arrastrándose por una grieta en el hormigón. 5 vehículos blindados cargados con personal de operaciones especiales estadounidense, cajas de equipo y suficiente munición para arrasar una pequeña ciudad. El sol de la mañana acababa de aparecer sobre la línea oriental, pintando el terreno rocoso con tonos ámbar y óxido. Debería haber sido algo rutinario, simplemente otro viaje de suministro a través de territorio hostil. Pero la rutina tenía una forma de volverse catastrófica en un abrir y cerrar de ojos. El suboficial jefe Marcus Webb estaba sentado en el vehículo líder, observando el terreno elevado a través de gafas de sol polarizadas. 22 años en los Navy SEALs le habían dado un sexto sentido para el peligro. Y ahora mismo, esa sensación le gritaba a través de cada nervio de su cuerpo. El terreno era un ejemplo típico de zona de emboscadas. Muros empinados a ambos lados, maniobrabilidad limitada, innumerables escondites donde los cazas enemigos pueden lanzar una lluvia de bombas sobre los objetivos que pasan. «No me gusta esto», murmuró en su radio. «Demasiado silencioso». Detrás de él, en el segundo vehículo, la suboficial de primera clase Jada Morales ajustó su portaplacas y revisó su rifle por tercera vez en 10 minutos. A sus 29 años, era más joven que la mayoría de los hombres de su unidad, pero su reputación se había forjado en el crisol del combate en 3 continentes. Cabello oscuro recogido en un moño táctico, ojos marrones que no se perdían nada y un historial de tiro que hacía que los instructores de Quantico movieran la cabeza con incredulidad. No se suponía que ella estuviera aquí, al menos no oficialmente. Su tarea principal era el análisis de inteligencia, sentado en habitaciones con aire acondicionado, estudiando imágenes satelitales y creando paquetes de objetivos para que los operadores los ejecutaran. Pero cuando al convoy le faltaba un tirador calificado y alguien mencionó que podrían estar atravesando un territorio en disputa, ella se ofreció como voluntaria sin dudarlo. «Relájate, Webb», se escuchó la voz del teniente comandante James Pritchard por la radio. «Intel dice que esta área ha estado tranquila durante semanas. Terminará en 20 minutos». Los ojos de Jada se entrecerraron. En su experiencia, la información que decía que las cosas estaban tranquilas generalmente era información que no había sido actualizada a tiempo para salvar vidas. Ella se movió en su asiento, ajustando el rifle personalizado que descansaba entre sus rodillas. No era un modelo militar estándar, una plataforma modificada que ella misma había construido durante años de refinamiento. Cañón más largo para mayor distancia, disparador personalizado para mayor precisión. Mira que cuesta más que los autos de la mayoría de la gente. El primer proyectil RPG impactó al tercer vehículo del convoy a las 8:47 horas. La explosión fue inmediata y devastadora, una nube de fuego anaranjado y humo negro que hizo que el camión blindado se tambaleara hacia los lados. La onda expansiva azotó el convoy como si fuera algo físico, haciendo rechinar los dientes y aturdiendo los tímpanos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se oyeron disparos de armas automáticas desde ambos lados del valle. Cientos de disparos por minuto, coordinados y profesionales, destrozando vehículos y equipos con brutal eficiencia. Contacto, contacto. Ambos lados. La voz de Webb atravesó el caos mientras devolvía el fuego a través de su ventana. Estamos en una caja de muerte. Jada ya se estaba moviendo. La puerta se abrió de golpe y ella salió rodando detrás del bloque del motor del vehículo, usando el pesado metal como cubierta mientras las balas rebotaban en el blindaje y destrozaban las ventanas. Su rifle se levantó con suavidad y rapidez, y la mira detectó los objetivos antes de que el pensamiento consciente pudiera alcanzarlo. Los combatientes enemigos estaban posicionados en posiciones elevadas a ambos lados del paso, quizás 30 o 40 de ellos distribuidos en múltiples puntos de tiro. Habían esperado hasta que el convoy estuviera perfectamente posicionado antes de activar la trampa. Profesional disciplinado, el tipo de enemigo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las focas respondían al fuego, pero era más bien represión que eliminación. Las balas vuelan por todos lados,
manteniendo la cabeza gacha, pero sin resolver realmente el problema fundamental. Estaban atrapados en un embudo sin ningún lugar a donde ir y con enemigos que tenían todas las ventajas. «Tenemos que movernos», gritó Pritchard por la radio. «Adelante o atrás, pero no podemos quedarnos aquí. Ambas raíces están cubiertas». Webb disparó una ráfaga hacia el destello del cañón. «En el momento en que salgamos de nuestra cobertura, nos cortarán en pedazos». Fue entonces cuando Hada lo vio. Un pequeño espacio en los campos de fuego superpuestos del enemigo. Un punto ciego creado por el propio terreno. Si alguien pudiera alcanzar esa línea de cresta, podría flanquear las posiciones de disparo principales y quitarle presión al convoy. Fue una apuesta arriesgada. Quizá 300 metros de terreno expuesto cuesta arriba bajo fuego. Un suicidio para la mayoría de las personas, pero Hada Morales nunca lo había sido para la mayoría de las personas. «Me voy a mudar», dijo por la radio, sin pedir permiso porque sabía que le dirían que no. «Cúbreme». Ella no esperó una respuesta. Su cuerpo ya estaba en movimiento, con el rifle colgado sobre el pecho, moviéndose en una posición de combate que mantenía su perfil bajo y su impulso hacia adelante. Los Seal, para su crédito, comprendieron inmediatamente lo que ella intentaba y lanzaron fuego sobre las posiciones enemigas para mantener sus cabezas agachadas. Las balas pasaron junto a su cabeza lo suficientemente cerca como para sentir las ondas de presión. Fragmentos de roca explotaron a sus pies, el mundo se comprimió en un túnel de sobrecarga sensorial, el ardor en sus pulmones, el peso de su equipo, el cálculo matemático de ángulos y vectores que su cerebro procesaba más rápido que el pensamiento consciente. Ella se zambulló detrás de una roca mientras una ráfaga de fuego automático golpeaba el suelo donde había estado parada un instante antes. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Siempre estable. Había aprendido hacía mucho tiempo que el miedo era solo información y que la información podía gestionarse. Sara completó todo el recorrido con tiempo de sobra, moviéndose con una precisión y eficiencia que hablaban de un entrenamiento extenso. Cuando el sargento Williams le preguntó dónde había aprendido a moverse de esa manera, la respuesta cuidadosamente preparada de Sara sobre los deportes de la escuela secundaria sonó hueca incluso para sus propios oídos. Podía ver la duda en los ojos del instructor y podía sentir el peso de las preguntas que comenzaban a formarse. Esa tarde, mientras estaba sentada en el cuartel limpiando su equipo, Sara sintió la ansiedad familiar que conlleva mantener su historia deportada a su alrededor. Los demás reclutas se estaban uniendo a través de luchas compartidas y experiencias comunes. Marcus estaba mostrando fotos de su novia en casa. Jessica estaba ayudando a Tommy con el mantenimiento de su arma. Estaban construyendo el tipo de camaradería que los sostendría ante los desafíos que se avecinaban. Sara se mantuvo al margen de estas conexiones. Incapaz de compartir sus experiencias reales o formar relaciones genuinas basadas en la verdad. El aislamiento cada vez era más difícil de soportar. Pero la alternativa es aterradora de contemplar. Si se revelara su verdadero origen, todo por lo que había trabajado quedaría destruido. Pensó en el tatuaje escondido debajo de su uniforme. Un diseño complejo que envolvía su hombro izquierdo y se extendía por su brazo. Era un monumento a las personas que había perdido, un recordatorio de las decisiones que había tomado y un símbolo de la fuerza que había encontrado en sus momentos más oscuros. La obra de arte era hermosa y significativa, pero también contenía elementos que planteaban preguntas que ella no estaba preparada para responder. A medida que se acercaba el momento de apagar las luces y el cuartel se sumió en el relativo silencio de los reclutas exhaustos que intentaban dormir, Sara permaneció despierta, mirando fijamente al techo. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para que su pasado saliera a la luz, nuevas pruebas de su capacidad para mantener la personalidad que había creado. El comandante Rodríguez estaba a 3 edificios de distancia, revisando los informes de entrenamiento del día y tomando notas sobre los reclutas que mostraban particular promesa o preocupación. El expediente de Sara Martínez estaba abierto sobre su escritorio,
y él se encontró estudiando la información limitada que contenía. Había algo en sus antecedentes que no cuadraba, y su experiencia le decía que cuando las cosas no cuadraban en los registros militares, normalmente había una razón importante. Tomó nota para programar una sesión de evaluación privada con Sara, diciéndose que era un seguimiento de rutina de un recluta prometedor. Pero en el fondo sabía que su interés iba más allá de la evaluación profesional. Había algo en Sara Martínez que le recordaba a sí mismo a esa edad, llevando secretos y luchando batallas que otros no pueden ver. A la mañana siguiente tendría lugar un ejercicio de entrenamiento que lo cambiaría todo. Un evento que expondría más de lo que Sara estaba preparada para revelar y la obligaría a enfrentar la realidad de que algunos secretos eran demasiado grandes para mantenerlos ocultos para siempre. Pero por ahora, en la oscuridad del cuartel, se aferraba a la esperanza de poder seguir siendo una recluta más, trabajando por un futuro que finalmente pudiera ofrecerle la pertenencia y el propósito que había estado buscando toda su vida. La mañana de la sexta semana trajo un cambio inesperado en el programa de entrenamiento. En lugar del acondicionamiento físico habitual, al pelotón Charlie se le informó que participarían en un ejercicio de supervivencia en el agua en la piscina de entrenamiento de la base. El anuncio provocó una oleada de ansiedad en el grupo, ya que muchos de los reclutas tenían experiencia limitada en natación. Sara sintió que se le hundía el corazón cuando las implicaciones se hicieron claras. El ejercicio requeriría que se quitaran las camisas y usaran únicamente los trajes de baño proporcionados. Durante 6 semanas, había logrado mantener cuidadosamente su tatuaje oculto, cambiándose de ropa estratégicamente y siempre usando mangas largas durante cualquier entrenamiento que pudiera exponer sus brazos y hombros. Ahora esa cuidadosa planificación estaba a punto de ser destruida. Mientras el pelotón se dirigía a las instalaciones de entrenamiento acuático, la mente de Sara repasaba posibles soluciones. Podría alegar enfermedad, pero eso solo retrasaría lo inevitable y potencialmente atraería más atención. Podría intentar posicionarse de manera que minimice la visibilidad del tatuaje. Pero la naturaleza del entrenamiento en el agua hizo que eso fuera casi imposible. Con creciente temor, se dio cuenta de que su secreto estaba a punto de ser expuesto. El comandante Rodríguez había decidido observar personalmente esta sesión de entrenamiento en particular. La supervivencia en el agua era una habilidad fundamental, y quería evaluar que también el grupo actual de reclutas manejaba la presión psicológica de escenarios de ahogamiento simulados. Se posicionó en la plataforma de la piscina donde podía observar a todos los participantes mientras tomaba notas sobre su desempeño. A los reclutas se les dieron 10 minutos para cambiarse y ponerse sus trajes de baño y presentarse en la plataforma de la piscina. En el vestuario de mujeres, Sara dudó en su casillero, sabiendo que una vez que se quitara la camisa, no habría forma de ocultar el elaborado tatuaje que cubría su hombro izquierdo y se extendía por su brazo. El diseño era llamativo e inconfundiblemente profesional, representando un fénix surgiendo de las llamas con detalles intrincados que habían tomado docenas de horas para completar. Jessica notó la vacilación de Sara. ¿Estás bien, Martínez? Pareces haber visto un fantasma. Simplemente no eres muy buena nadadora, mintió Sara, aunque sus habilidades de natación eran excelentes. Aprendió durante un breve periodo cuando vivió cerca de un centro comunitario que ofrecía clases gratuitas a jóvenes en riesgo. Cuando Sara finalmente salió a la terraza de la piscina, intentó colocarse al final del grupo, con la esperanza de mezclarse con la multitud. Pero el tatuaje era imposible de pasar por alto. Los demás reclutas inmediatamente comenzaron a mirarse y a susurrar entre ellos. Marcus soltó un silbido de agradecimiento mientras los ojos de Tommy se abrieron de par en par por la sorpresa. Sea, Martínez, dijo Marcus lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Ese tatuaje es un tatuaje serio. Debió de costarle una fortuna. El comentario atrajo más atención. Exactamente lo que Sara esperaba evitar. Varios reclutas se acercaron para observar mejor el tatuaje, preguntando cuándo se lo había hecho y qué significaba. Sara evadió el tema lo mejor que pudo,
alegando que era un homenaje a un familiar fallecido y cambiando de tema al próximo ejercicio. Pero el comandante Rodríguez también había notado el tatuaje, y su reacción fue completamente distinta a la curiosidad mostrada por los reclutas. Sus años de experiencia en operaciones especiales lo habían expuesto a varias organizaciones criminales y sus marcas asociadas. Lo que vio en el hombro de Sara le provocó un escalofrío. Entretejidos en el hermoso diseño del Fénix había símbolos que reconoció de informes de inteligencia sobre grupos del crimen organizado. Pequeños detalles que la mayoría de la gente descartaría como elementos decorativos, pero que en realidad servían como identificadores de pertenencia a organizaciones que se dedicaban a la violencia, las drogas y el tráfico de personas. La artesanía era demasiado sofisticada y el simbolismo demasiado específico para ser casualidad. Rodríguez sintió que se le tensaba la mandíbula al comprender las implicaciones. O Sara Martínez estaba involucrada con criminales peligrosos, o había estado en... Había olvidado su pasado y ahora intentaba escapar de esa vida uniéndose al ejército. Ninguna de las dos posibilidades era aceptable para alguien que se entrenaba para convertirse en marine. Pero este último escenario planteaba preguntas complejas sobre la identidad, la redención y el papel del ejército en brindar segundas oportunidades. El ejercicio de supervivencia en el agua se desarrolló según lo planeado, pero Rodríguez no pudo concentrarse en el desempeño de los demás reclutas. Su atención permaneció fija en Sara, atento a cualquier otra señal que pudiera confirmar sus sospechas sobre sus antecedentes. Se desempeñó excepcionalmente bien en el agua, demostrando técnicas avanzadas de natación y sin mostrar miedo durante los simulacros de ahogamiento que dejaron a los demás reclutas boquiabiertos y en pánico. Cuando uno de los reclutas más pequeños comenzó a tener dificultades durante un ejercicio particularmente difícil, Sara no dudó en ayudarlo. Demostró la rapidez mental y la acción altruista que caracterizaban a los buenos marines. La contradicción entre sus aparentes conexiones criminales y su deseo instintivo de ayudar a los demás solo profundizó la confusión de Rodríguez sobre quién era realmente Sara Martínez. Después de que el ejercicio concluyó y los reclutas fueron autorizados a ducharse y cambiarse, Rodríguez permaneció junto a la piscina mirando el agua y procesando lo que había observado. Había visto suficiente violencia y había trabajado con suficientes individuos reformados como para saber que las personas eran capaces de cambios drásticos, pero las regulaciones militares eran claras sobre los antecedentes penales. ¿Y si Sara ocultaba infracciones significativas? Su presencia en el programa representaba tanto un riesgo para la seguridad como una violación de los requisitos de alistamiento. La doctora Chen apareció a su lado, tras haber observado el ejercicio desde la plataforma de observación sobre la piscina. Interesante tatuaje en Martínez, dijo con indiferencia, aunque su tono sugería que también había reconocido el significado de los símbolos. «Tú también lo viste», respondió Rodríguez, sin formular una pregunta en realidad. Es difícil pasarlo por alto una vez que sabes qué buscar. La pregunta es si está huyendo de esa vida o si sigue conectada con ella. Rodríguez asintió con gravedad. De cualquier manera, necesitamos respuestas reales esta vez. No la historia cuidadosamente construida que ha estado contando. Puedo programar otra sesión de evaluación. Pero si ha mantenido una identidad falsa durante tanto tiempo, no se derrumbará fácilmente ante un interrogatorio estándar. No, coincidió Rodríguez. Pero las personas con antecedentes como ese a menudo tienen desencadenantes específicos, puntos de presión emocional que pueden romper sus defensas. La clave es encontrar lo que le importa más que mantener su encubrimiento. Durante los siguientes días, Rodríguez y el Dr. Chen comenzaron a prestar más atención a los patrones de comportamiento e interacciones de Sara. Observaron cómo constantemente evadía las preguntas personales, como nunca hablaba de su hogar o familia con la naturalidad de otros reclutas, como parecía no tener a quien escribir cartas ni recibir correo. Más revelador aún, observaron sus respuestas durante escenarios de entrenamiento que implicaban complejidad moral. Cuando se le presentaban dilemas éticos durante los ejercicios de liderazgo,
Sara siempre elegía opciones que priorizaban la protección de los demás, incluso a un costo personal significativo. Sus instintos eran los de alguien que había visto las consecuencias de la violencia y la crueldad de primera mano y había decidido enfrentarse a ellas. El avance se produjo durante la 7ª semana, cuando el pelotón realizaba un entrenamiento de guerra urbana en un entorno urbano simulado construido en la base. El ejercicio consistía en despejar edificios mientras se protegían objetivos civiles. Un escenario complejo que requería tomar decisiones en fracciones de segundo bajo presión. El equipo de Sara fue asignado a despejar una estructura que contenía tanto objetivos hostiles como civiles. Al avanzar por el edificio, se encontraron con un escenario diseñado para poner a prueba su cumplimiento de las reglas de enfrentamiento. Al enfrentarse a amenazas ambiguas, una figura emergió de una puerta con lo que parecía un arma, pero que podría haber sido un civil que portaba una herramienta o un objeto personal. La mayoría de los reclutas en situaciones similares dudaban demasiado o actuaban con demasiada agresividad, sin evaluar adecuadamente el nivel de amenaza antes de responder. Sara reaccionó con una precisión que hablaba de la experiencia real, identificando de inmediato a la figura como un no combatiente y preparándose para responder si la evaluación resultaba errónea. Su líder de equipo, Marcus, quedó tan impresionado con su actuación que le preguntó al respecto después. ¿Dónde aprendiste a interpretar situaciones así? Era como ver a alguien que lo había hecho de verdad. La compostura, cuidadosamente conservada, de Sara finalmente se quebró un poco. A veces simplemente lo sabes, dijo en voz baja. Pero su voz tenía un peso que sugería que hablaba desde la experiencia y no desde la formación. El comandante Rodríguez había estado monitoreando el ejercicio a través de equipos de vigilancia y captó cada palabra del intercambio. Las piezas del rompecabezas de Sara comenzaban a formar una imagen, y era más compleja de lo que había imaginado inicialmente. Sus habilidades sugerían a alguien que había estado expuesto a la violencia, pero sus instintos mostraban a alguien que había aprendido a proteger, en lugar de explotar. Esa noche, Rodríguez tomó una decisión que cambiaría la trayectoria de la carrera militar de Sara y potencialmente toda su vida. En lugar de informar inmediatamente de sus sospechas a través de los canales oficiales, optó por confrontarla directamente, creyendo que la verdad, cualquiera que fuese, merecía ser escuchada antes de emitir juicios. La encontró en el cuartel después del descanso vespertino, sentada sola mientras los demás reclutas se dedicaban a sus actividades habituales. Ella levantó la vista cuando él se acercó y él vio un destello de reconocimiento en sus ojos que lo confirmó. Ella sabía que este momento había sido inevitable. «Necesitamos hablar, Martínez», dijo en voz baja. «Y esta vez, necesito la verdad». El comandante Rodríguez condujo a Sara a una pequeña sala de conferencias alejada del cuartel, un espacio neutral donde podían hablar sin interrupciones ni observación de otros reclutas. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre la sencilla mesa de madera y el silencio se prolongó entre ellos mientras Sara se preparaba para la conversación que había estado temiendo desde el día que llegó al campo de entrenamiento. «Sé lo del tatuaje», dijo Rodríguez sin preámbulos. «Sé lo que significan esos símbolos y sé que no los entendiste porque pensabas que se veían bien. Entonces, antes de continuar, necesito que entiendas que lo que me digas en esta sala determinará no solo si continúas en este programa, sino potencialmente si enfrentas cargos criminales». Sara sostuvo su mirada fijamente, y por primera vez desde que llegaron al campamento, permitió que su máscara cuidadosamente cuidada se deslizara. La vulnerabilidad que se mostró no era la debilidad de alguien descubierto en una mentira, sino el agotamiento de alguien que había estado soportando una enorme carga solo. «Mi verdadero nombre es Sara Martínez», comenzó, con voz tranquila pero firme. «Esa parte es verdad. Pero casi todo lo demás que te dije es mentira». Respiró profundamente y comenzó a desentrañar la historia que había pasado años construyendo. Ella había crecido en el este de Los Ángeles, hija de una madre soltera que trabajaba en 2 empleos para mantener a sus hijos alojados y alimentados. Cuando Sara tenía 14 años,
A su madre le diagnosticaron cáncer y las facturas médicas consumieron rápidamente los pocos ahorros que tenían. Desesperada por ayudar a su familia, Sara inicialmente aceptó pequeños trabajos para miembros de pandillas locales, sirviendo como vigilante o llevando mensajes. Al principio el trabajo parecía inofensivo, solo una manera de ganar el dinero que su madre necesitaba desesperadamente. Pero a medida que la condición de su madre empeoraba y las facturas aumentaban, Sara se vio cada vez más involucrada en actividades que sabía que estaban mal pero que se sentía incapaz de evitar. Me dije a mí misma que lo hacía por ella, dijo Sara, con la voz cargada de emoción que había reprimido durante años. Cada decisión que tomé, la justifiqué pensando en sus facturas médicas, en evitar que perdiéramos nuestro apartamento. Pero la verdad es que después de un tiempo, empecé a disfrutar de la sensación de ser importante. De que la gente me respetara, aunque fuera por miedo. Se había ganado el tatuaje durante su 16º año, cuando demostró ser lo suficientemente valiosa para la organización como para merecer una marca permanente. El fénix representaba su capacidad de sobrevivir y reconstruirse después de los reveses. Mientras que los símbolos más pequeños indicaban su rango y la tripulación específica a la que pertenecía. Cuando cumplió 17 años, Sara estaba involucrada en actividades que incluían distribución de drogas, lavado de dinero y, ocasionalmente, servir como matón en cobros que requerían una demostración de fuerza. Nunca maté a nadie, dijo rápidamente, al ver la preocupación en los ojos de Rodríguez. Nunca quise llegar tan lejos, pero lastimé a la gente. Amenacé a la gente. Hice cosas que sabía que estaban destruyendo familias y comunidades. Y las hice porque tenía miedo y estaba desesperada, y porque no sabía cómo cuidar de mi madre. Su madre había fallecido 3 semanas antes del 18º cumpleaños de Sara. Y con su muerte se fue la justificación que le había permitido a Sara justificar sus actividades delictivas. Ante la realidad en que se había convertido y el camino que estaba recorriendo, Sara tomó la decisión más difícil de su vida. Decidió irse. Salir no fue fácil, continuó. La organización no deja que la gente se vaya sin más. Especialmente a quienes saben tanto como yo. Tenía que ser inteligente. Tenía que hacerles creer que yo era más valiosa, viva y libre, que muerta u obligada a quedarme. Sara había pasado meses planeando su estrategia de salida, documentando cuidadosamente las actividades y recopilando información que pudiera usar como seguro si alguien intentaba obligarla a regresar a la vida que quería dejar. También había comenzado a ahorrar dinero en secreto y a establecer una identidad que le permitiría desaparecer por completo cuando llegara el momento. Llegó. La documentación falsa había sido cara pero exhaustiva, y le había proporcionado antecedentes limpios que pasarían la mayoría de las comprobaciones estándar. Había elegido el ejército porque le ofrecía estructura, propósito y la oportunidad de transformarse en alguien que protegía a las personas en lugar de explotarlas. Cada día desde que llegué aquí se ha dedicado a intentar convertirme en la persona que debería haber sido desde siempre. Dijo, sé que no puedo deshacer lo que hice, pero pensé que tal vez podría construir algo mejor con el resto de mi vida. Rodríguez la había escuchado sin interrumpir, con expresión indescifrable, mientras Sara revelaba los detalles de su pasado. Cuando terminó de hablar, el silencio en la sala se sintió pesado por el peso de las decisiones que tendrían que tomarse. ¿Por qué la infantería de marina?, preguntó finalmente. Si querías empezar de cero, había maneras más fáciles de hacerlo. Universidad, trabajos regulares, mudarte a otro estado. ¿Por qué elegir algo que sometería a tanto escrutinio a tus antecedentes? Sara se miró las manos, considerando la pregunta. Porque necesitaba demostrarme a mí misma que podía ser alguien digno de respeto por las razones correctas. En mi antigua vida, la gente tenía miedo de yo, pero no estaba protegiendo ni construyendo nada. Solo era otro depredador en un sistema que destruye a la gente. Quería ser alguien que se interpusiera entre la gente inocente y la clase de persona que solía ser. Rodríguez asintió lentamente, comenzando a comprender la complejidad de la situación que enfrentaba.
Las regulaciones militares eran claras sobre los antecedentes penales, pero también reconocían la realidad de que muchos de los mejores soldados provenían de circunstancias difíciles y habían superado obstáculos importantes para servir a su país. La información que usaste para protegerte cuando dejaste la organización, dijo con cuidado. ¿Aún la tienes? Sí, respondió Sara sin dudar. Nunca la usé porque esperaba no tener que hacerlo nunca, pero la guardo como seguro en caso de que alguien de mi pasado intente arrastrarme de vuelta. Rodríguez sintió una chispa de interés. La información sobre organizaciones criminales siempre era valiosa. Y si la información de Sara era detallada y actualizada, podría ser más valiosa que procesarla por sus actividades pasadas. Necesito hacer algunas llamadas, dijo finalmente. Esta situación está más allá de mi nivel. Pero Sara, quiero que sepas que todo lo que me has dicho sugiere que ya has superado la parte más difícil de cambiar tu vida. La pregunta ahora es si el sistema es lo suficientemente flexible como para reconocerlo y darte la oportunidad que estás pidiendo. Durante los siguientes 3 días, Rodríguez mantuvo una serie de conversaciones confidenciales con oficiales de inteligencia militar, asesores legales y altos mandos. El caso de Sara presentaba una oportunidad inusual: obtener información valiosa y, potencialmente, salvar a alguien que ya había demostrado la valentía de transformar su vida por completo. La decisión, en última instancia, provino de un nivel tan alto que Rodríguez nunca conoció todos los detalles, pero el resultado fue una oferta formal que cambiaría la vida de Sara para siempre. A cambio de proporcionar información detallada sobre la estructura, las actividades y el personal de su antigua organización, los cargos relacionados con sus actividades pasadas serían aplazados y se le permitiría completar su entrenamiento militar bajo supervisión. Habrá condiciones, explicó Rodríguez al dar la noticia. Se te exigirá que trabajes con oficiales de inteligencia para informar sobre tu conocimiento de actividades delictivas. Tu entrenamiento incluirá supervisión y evaluación adicionales, y si alguna vez muestras signos de recaer en viejos patrones o de ocultar información, el trato será revocada de inmediato. Sara sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante años finalmente se desbordaban. El alivio de no tener que cargar con sus secretos sola era abrumador, pero iba acompañado del terror de que su futuro dependiera por completo de su capacidad para demostrar que era digna de la confianza depositada en ella. Hay una cosa más, añadió Rodríguez. Los demás reclutas no necesitan conocer los detalles de tu pasado, pero notarán que recibes atención especial. Tendrás que decidir cuánto quieres compartir con ellos y cómo quieres responder a sus preguntas. Cuando Sara regresó al cuartel esa noche, se encontró mirando a sus compañeros reclutas con nuevos ojos. Marcus le escribía una carta a su novia. Tommy estudiaba para un próximo examen y Jessica ayudaba a otra recluta con el mantenimiento del equipo. Eran personas que la habían aceptado como una de los suyos. Y ahora tenía que decidir si confiarles al menos parte de la verdad. Durante las semanas siguientes, Sara comenzó el delicado proceso de abrirse a sus compañeros de pelotón sin revelar todo su pasado. Habló de su infancia en un barrio difícil, sobre errores que cometió y que lamentaba, y sobre unirse a la infantería de marina para construir una vida mejor. La respuesta fue más comprensiva de lo que se había atrevido a esperar. Todos tenemos cosas de las que no estamos orgullosos, dijo Marcus una noche mientras estaban sentados en el área común. Lo que importa es lo que hagamos de ahora en adelante, asintió Jessica en señal de acuerdo. Además, algunos de los mejores marines que he conocido provenían de lugares donde tenían que ser duros para sobrevivir. Esa dureza les es muy útil en el fondo. Incluso Tommy, el miembro más joven y protegido de su grupo, parecía comprender que las experiencias de Sara, fueran las que fueran, la habían fortalecido y la habían hecho más capaz de proteger a los demás. A medida que Sara se acercaba a las últimas semanas del campamento de entrenamiento, se vio transformada de maneras que nunca había anticipado. No solo físicamente, sino que el entrenamiento la había fortalecido y le había dado más confianza. El verdadero cambio fue interno.
Un sentido de pertenencia y propósito que nunca antes había experimentado. El tatuaje que una vez fue motivo de vergüenza y ansiedad se convirtió en un recordatorio de lo lejos que había llegado. Los símbolos que una vez la marcaron como perteneciente a una organización construida sobre la violencia y la explotación ahora servían como testimonio de su capacidad para elegir un camino diferente. El comandante Rodríguez continuó supervisando el progreso de Sara, pero su rol evolucionó de investigador desconfiado a mentor y defensor. Reconoció en ella la clase de valentía moral que no se puede enseñar, solo descubrir y cultivar. Algunas personas nacen en circunstancias que las ponen a prueba antes de. ¿Están listos?, le dijo durante una de sus reuniones regulares de evaluación. Lo que los define no es si fallan esas pruebas inicialmente, sino si aprenden de sus errores y eligen ser mejores personas. La graduación de Sara del campo de entrenamiento fue tanto un final como un comienzo. Había completado con éxito uno de los programas de entrenamiento más desafiantes del ejército, mientras soportaba la carga adicional de demostrar que merecía una segunda oportunidad. Pero lo más importante es que descubrió que la redención no solo era posible. Era una decisión que debía tomarse todos los días. Mientras estaba con sus compañeros marines durante la ceremonia de graduación, Sara pensó en la chica que se había bajado del autobús 10 semanas antes, cargando con secretos demasiado pesados para soportar. Esa chica había estado huyendo de su pasado, con la esperanza de esconderse entre personas que nunca sabrían lo que había hecho. La mujer que vestía el uniforme de marine ya no corría. Había encontrado su lugar entre personas que valoraban el coraje, el sacrificio y el compromiso de proteger a los demás. El fénix en su hombro, una vez un símbolo de supervivencia en un mundo de violencia, se había convertido en algo completamente diferente. Ahora representaba la transformación, la posibilidad de resurgir de las cenizas de un pasado roto para convertirse en algo hermoso y fuerte. Y por primera vez en su vida, Sara Martínez supo exactamente a quién estaba destinada.